definir? Sí. Sí. Todos lo tienen. Google lo tiene, Amazon tiene, Microsoft tiene, IBM tiene. O sea, normalmente vos hablas de un servicio cognitivo, es uno de estos modelos ya entrenado que vos simplemente consumís. Le decís, este es el texto que tengo hasta ahora, dame la clasificación o la siguiente frase. Está. Bueno, los embeddings es, cuando nosotros hablamos de palabras, por ejemplo, en diccionario, yo tengo palabras totalmente distintas, cada uno tiene su significado, y no hay una idea de continuidad. No es que las palabras que están cerca del diccionario significan cosas parecidas. Entonces, operar con eso matemáticamente es como operar con un vector que tenga todo el largo del diccionario y a veces hay un 1 y todo el resto son ceros. Eso es lo que identifica una palabra matemáticamente en el diccionario. Es muy difícil operar con eso, entonces lo que se hace es, de la misma manera que en el ejemplo anterior, yo agarraba, sacaba una palabra y decía, dado el contexto, predecímela. Si yo hago eso con muchas palabras, lo que pasa es que cada palabra va a tener una similaridad con otras. Es decir, palabras que uso en contextos similares siempre van a tender a tener significados parecidos. Si nosotros hacemos esto con textos en general, lo que empieza a ocurrir, por ejemplo, es un algoritmo llamado Word2Vec que lleva un montón de palabras a espacios matemáticos continuos. Entonces puede ser productos matriciales, puede ser cualquier cosa. Propiedades interesantes de esto es, por ejemplo, que si yo tomo la palabra rey, le resto a la palabra hombre y le sumo la palabra mujer, el resultado va a ser la palabra reina. Es decir, empiezo a poder operar aritméticamente con las palabras y los significados, porque empiezan a estar en un espacio continuo. Esto es muy loco, fue también otro de los grandes quiebres. No está exento de problemas, por ejemplo, está cargadísimo de sexismos y racismos y cosas porque se alimenta solamente los textos de lo que aprendió. Entonces, en los corpus clásicos de estos algoritmos, si uno agarra, por ejemplo, programador menos hombre más mujer, por ahí te dice ama de casa. Entonces empezamos a meternos en problemas grandes. ¿Por qué? Porque en los textos de hace 50 años que están en el dominio público se pueden usar, había como roles muy formales de algunas cosas. Y esto pasa en un montón de dimensiones. Esa es una muy visible. Después, otro aspecto es, estos algoritmos necesitan datos de bruto, necesitan realmente billones de puntos de datos. Ahora, tener una horda de personas catalogando cada dato no rinde a nivel costo. El truco es cómo puedo usar datos de la misma manera que usé el texto en sí mismo para aumentar la cantidad de datos que tengo. Y una de las novedades, de lo mejor que se ha hecho al respecto, es lo que se llama el aumentado de datos no supervisado. La idea es muy simple, es, si yo tengo esta foto, creo que es una cacatúa, no puedo estar seguro porque yo no lo sé, pero sospecho que sí porque googleé cacatúa, pero el algoritmo no lo sabe. Entonces, ¿cómo puedo usar para aprender de esto? No puedo, pero lo que sí sé es que si yo agarro esa foto y cualquiera de los otros 3 recortes, el resultado debería ser el mismo, porque es la misma foto. Entonces yo no agregué un dato catalogado por alguien, no me costó nada. Sin embargo, empecé a multiplicar la cantidad de puntos de datos que tengo porque sé que el algoritmo tiene que ser consistente y tiene que ser robusto. Esta técnica se usa mucho en Computer Vision y mucho en NLP y tiene mucho que ver con estos avances últimos que vengo contándoles de por qué han mejorado tanto. Después está el otro aspecto, cuando hablamos de cómo es este proceso que entrena la red, hay algo que se llama la búsqueda de hiperparámetros. Es decir, la idea es entrenar un modelo de Machine Learning que nos dice cómo entrenar un modelo de Machine Learning. O sea, más allá de ese momento de Inception, la idea es, hay como 2 grandes enfoques. Hay uno en una empresa que se llama H2O, que son realmente mentes brillantes en este tema, pero un producto que se llama Driverless AI. Uno le dice, mira, tengo estos datos, quiero lograr esto, arreglate. Hacé tu magia, hacé tu brujería, no me importa. Se usa mucho para productos comerciales, especialmente en casos donde empresas no tienen o no van a invertir en el tipo de gente que puede desarrollar estas cosas, pero quieren aprovechar estos resultados. No van a tener resultados más brillantes, pero van a tener muy buenos muy rápido. Y por el otro lado, hay cosas como lo que se llama autoqueras, que es un área en sí misma que se llama Neural Architecture Search, es decir, una búsqueda de la estructura de la red neuronal. Y ahí sí es un inception, porque es una red neuronal.
Bueno, se arruinó la presentación. Es una red neuronal que se entrena sobre cómo definir y entrenar una red neuronal. Hay mucho avance sobre eso y lo que se ha logrado es estructuras que superan a las diseñadas por los humanos, como pasa con muchos algoritmos de Deep Learning. El problema es que es prohibitivamente costoso. O sea, si ya entrenar una red neuronal puede tomar 2 semanas de cómputo corrido, entrenar una red que va a entrenar redes puede tomar meses. Entonces, todavía se está tratando de desarrollar un poco esas heurísticas, pero siempre que ven ideas de auto-machine learning, por ejemplo, está relacionado con esto. Y finalmente hay como 2 fronteras técnicas, que es el aprendizaje por refuerzo y las redes generativas adversariales. El aprendizaje por refuerzo, que es uno de estos 3 grandes paradigmas iniciales del machine learning, el reinforcement learning, la idea que tiene es que en lugar de clasificar o predecir dado un input, yo lo que estoy tratando de aprender es una lógica de decisión. Es decir, tengo información sobre un entorno y tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es mi decisión? Impacta en el entorno, tengo una recompensa o una consecuencia y aprendo de eso. Ese es el tipo de algoritmo que se usó para aprender el ajedrez o para aprender el Go, que se considera incluso más complejo, donde lo único que sabe el algoritmo es si al final ganó o perdió la partida. Nada más. Entonces toma un montón de decisiones que van modificando el estado y al final de todo eso es gané, no gané. Bueno, voy a probar algo un poco distinto. Después de jugar millones de partidas contra sí mismo, este algoritmo le ganó a uno de los campeones de Go del mundo y además en ese momento, y ahora ya sigue aprendiendo y ya es imposible jugarlo. Pero incluso esto ha ido más allá de juegos de tablero. Para los que son más gamers como yo, existe un juego llamado el Dota 2, donde ya hay unos algoritmos de inteligencia artificial que están ganando a los campeones mundiales y uno puede jugar contra eso online. Esto es un juego de estrategia en tiempo real, o sea, además de percibir que hay en la pantalla hay que tomar un montón de decisiones, y la inteligencia artificial no sabe nada más excepto los píxeles de la pantalla. No es que, bueno, pero es una computadora, decía muy rápido. No sabe nada más que los píxeles de la pantalla y tiene que tomar decisiones. Respecto del miedo de si nos va a superar y va a sacar patas y va a decir no me mates, esto es de lo más avanzado que hay. No vas a saber que es un juego, todavía. Pero digamos, este es el tipo de algoritmo que puede llevar a esa idea de más allá de lo que el humano entiende, porque puede tomar decisiones a largo plazo. Y después la otra frontera es lo que se llaman las Generative Adversarial Networks o redes generativas adversariales, donde la idea es, yo voy a entrenar 2 modelos. Uno que me genere datos falsos pero que parezcan reales, y otro que me diga no, ese es falso, ese es real. Entonces, yo tengo un set de datos reales, por ejemplo los números, y algún algoritmo, una red que me va a generar imágenes que parezcan números. Voy a entrenar otra que me diga esto que me diste es real, esto que me diste no. La potencia de esto es que eventualmente tengo un algoritmo que genera cosas que son tan parecidas a un número que es indistinguible. Y eso lo que genera es, por ejemplo, acá tenemos un montón de personas, ninguna de estas es una persona, estas personas no existen, son todas fotos generadas por un algoritmo. Y no solamente eso, sino que si ustedes ven, verticalmente tienen como una propiedad que comparten. Por ejemplo, la tercera columna, el niño, que podemos pasar por distintos estilos de personas, distintas, no sé si es etnia la palabra, o ir cambiando lo que puede ser género, ir cambiando rasgos faciales, y puedo generar esa misma imagen que tenga cualidades muy parecidas de manera totalmente arbitraria. Y no solamente algo tan creepy como caras, sino que puede ser, por ejemplo, estilos pictóricos, estilos de arte, y empiezo a tener un control muy granular. Quiero que esto sea un poquitito más tipo Van Gogh, pero me gusta un poquitito Mondrian. Y empezar a jugar con esas cosas, si son imágenes, bueno, justo en ese caso no creo, pero que serían indistinguibles para un ser humano. Entonces, dado lo que puede hacer la inteligencia artificial, la manera de empezar a programarla, a usarla, lo que tenemos que tener cuidado en cuanto al método y estas técnicas que podemos aprovechar desde ahora para hacer buenos algoritmos, lo que queda es, bueno, ¿cómo logro que mi empresa lo use? La respuesta es no lo logro. Pero más allá de eso, la capacidad que tenga una empresa de aprovechar estos algoritmos de AI depende de 4 aspectos. Uno que es cultural, uno de la visión de lo que es la empresa o el negocio, uno de lo que es la estrategia de datos que se tenga en cuenta y habilidades tecnológicas. La idea de la cultura es
qué tanto donde estoy trabajando en mi área, en mi empresa, en mi iniciativa, se permite la innovación y la experimentación. ¿Por qué? Porque voy a fallar, necesariamente voy a fallar. De hecho, hay una etapa de todo desarrollo algorítmico donde pierdo totalmente la esperanza porque nada converge, nada funciona y no predice nada y se lo hace tan mal. Eso va a pasar, es una constante. Ahora, ¿tengo la posibilidad de una manera ágil, iterativa, ir mejorando eso? La mayoría de estos algoritmos no empiezan con una performance mejor que el ser humano, empiezan con una buena aproximación que complementa al humano. ¿Tengo el espacio de ir mejorando? Si eso no es así, es altamente probable que fracasen, porque uno no tiene 1 año y medio para desarrollarlo y después volver al negocio. Uno tiene que incluirlo muy rápido, porque si no la plata se agota rápido. Nadie tiene la paciencia de 1 año y medio a ver si esto va a funcionar. Otro aspecto que tiene que ver con las habilidades tecnológicas, que es, ¿tengo un equipo que esté capacitado para ejecutar y capitalizar esto? Esta barrera está tecnológicamente bajando cada vez más rápido. Como les decía, hay un par de líneas de código, me puedo bajar un modelo GitHub, me puedo bajar el modelo entrenado de Google y en 3 líneas de código tenerlo funcionando. Ahora, tengo control sobre en qué situación lo voy a usar, que los datos sean representativos de con lo que fue entrenado, tengo una buena versión del modelo, sé a dónde estoy yendo, tengo control sobre qué voy a hacer cuando el algoritmo falle. Esos aspectos no están tan bien suplidos de alguna manera. Es muy fácil hacer un par de líneas de código que generen las redes, es muy difícil hacer las líneas de código adecuadas. A nivel de visión es, entiendo a nivel de mi estrategia de negocio si esto me va a servir o no. Hay un ejemplo que creo que lo define bastante bien, es una empresa de viajes, regularmente una aerolínea, que quería usar un chatbot para reducir la cantidad de personas que llaman a quejarse porque les perdió una valija, no salió el avión a tiempo, etc. Decían, si yo lo resuelvo con un chatbot, llaman menos a mi call center, me ahorro plata. ¿Cuál es el problema? El chatbot funciona perfectamente para la gente que lo usaba, pero la gente no lo quería usar porque quería llamar e insultar a alguien. Entonces, por muy perfecto que sea el algoritmo, en la ocasión de uso inadecuada no me va a servir. Y eso tiene que ver con cuál es el proyecto correcto, cuál es la decisión que sí impacta en el negocio, que puedo hacer un poco mejor con inteligencia artificial. Y finalmente, a nivel de estrategia de datos, es los datos, bueno, existe también el truco con Big Data, que es como el sexo adolescente, que todos dicen que lo hicieron y nadie ha tocado nunca un cuerpo. Pero es, ¿tengo la madurez de realmente usar datos como herramienta de ejecución y aprendizaje o los uso para justificar la decisión que ya tomé? Podemos meternos en la discusión de si el ser humano toma decisiones racionales o toma emocionales y después las racionaliza, pero lo cierto es que a nivel de negocio muchas decisiones se toman para taparse partes por lo que ya se decidió hacer. De hecho hay algunas frases muchas veces con consultoría estratégica de a nadie lo despidieron por llamar A. Y ahí no sirve de nada porque no estoy aprendiendo, estoy tratando de justificar mis sesgos. Si no aprendo del dato, ningún algoritmo me va a servir de nada. Nos ha pasado en mi experiencia personal con empresas en el caso de consumo masivo, pronóstico de demanda, donde el pronóstico era objetivamente superior al de los planners, pero no lo querían usar porque decían, no, pero eso seguro que no tiene en cuenta que yo hablé con el de marketing y que el cliente va a hacer otro pedido. Y consistentemente el algoritmo era mejor, pero la gente no quería usar el dato para aprender y cambiar. Querían que el dato los valide lo que yo ya decidiera. Entonces, lo que tenemos que aprender un poco de todo esto es que el uso de inteligencia artificial, la adopción, es algo que tiene que florecer, imagen. Y lo que queremos en definitiva es, quiero este algoritmo de inteligencia artificial que tome conciencia, que me resuelva el problema, que yo lo único que hago es estar tomando una margarita, tirando la pileta. Pero antes de eso necesito toda una serie de etapas. O sea, usar estos algoritmos es un proceso evolutivo. Primero necesito la capacidad de generar y recolectar los datos. Después necesito poder gestionarlos, poder consumirlos, poder procesarlos. Recién ahí, cuando puedo explorar y analizar, empiezo a aprender de los datos, empiezo a ver si están estas oportunidades. Y ahí, como ven, ese tronco necesario es lo que típicamente hablamos cuando hablamos de Big Data. Es esa capacidad de manejar esa tubería y empezar a lograr un sentido de todos esos datos cuando yo empiezo por ahí a aprender y predecir con algo muy puntual. La inteligencia artificial a nivel prescriptivo, es decir, que me diga qué es lo que debería estar haciendo en lugar de darme información sobre lo que pasó, es esa frontera a la que queremos llegar, pero sin todos los casos anteriores está podrido antes de empezar. Muchas gracias por esta exposición.
quiero hacer un acto desvergonzado de autopromoción, que si quieren un poco más de información sobre esto, con un compañero hemos escrito un libro sobre proyectos de Big Data y qué significa trabajar con datos. Con Globan hemos escrito este libro que está acá, que es cómo poder adoptar inteligencia artificial a nivel de negocio. De hecho, está pensado a nivel ejecutivo para entenderlo desde esa perspectiva de negocio y no irse al detalle técnico del código. Y por favor, anótense en la Dev Week que vamos a tener la semana que viene para todo lo que son novedades tecnológicas que tienen impacto hoy en día y qué es lo nuevo. Igualmente esto lo van a tener. Y ahora sí, muchas gracias. La verdad, impresionante. Creo que el nivel técnico de la charla superó las expectativas de muchos de nosotros. Cuando empezamos a hablar un poquito con Mercedes y intercambiar un poquito algunos mensajes con JJ, pensábamos en una charla que JJ ya hizo en una exposición que se llama Converge, ¿no? Que hace Globan tanto acá como en Las Vegas también, en San Francisco, y el año pasado la hizo acá en el CCK. Y entonces él me decía, mirá, esa charla que hicimos, que estaba muy buena, un auditorio, la verdad, lleno de gente, pero no tan técnico como lo de hoy. Realmente, cuando hablábamos en los intercambios de email, le contaba, mirá, la verdad que la gente de ORT es muy técnica. Mirá, viene tanta gente que sabe inteligencia artificial, tanta gente que estudia sistemas, tanta gente que egresó de carreras de informática, TIC, electrónica de ORT. Que van a hacer unas preguntas interesantes, decía yo. Entonces, bueno, creo que esto fue realmente muy técnico. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, porque, bueno, acá estamos nosotros porque estamos interesados en inteligencia artificial. Así que, bueno, realmente espectacular, ¿no? Así que, dentro de muy poco voy a enviarles un email, pero ya está online los videos y si después por esta presentación también la ponemos en el mismo link que ustedes se inscribieron. Ahí reemplazamos el formulario de inscripción con el material que prestó Juan José. ¿Sí? Gracias. Poner las casas,
No, no sé.